¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. Hoy estoy bien acompañada. Estoy acompañada por el maestro Óscar Contreras Félix. Él es psicólogo, tanatólogo y psicoterapeuta certificado por la Asociación Española de Terapia Colaborativa Dialógica y también está certificado por el Colectivo de Prácticas Postmodernistas de México. Y actualmente es mi maestro en el diplomado de tanatología. Maestro, bienvenido. Hola, Alegría. Un gusto estar aquí contigo. Maestro, cuéntenos, ¿por qué la gente... Bueno, primero díganos qué es tanatología para que la gente entienda por qué voy a hacer todas las demás preguntas que traigo preparadas. Ok, sí. La tanatología es una disciplina que utiliza ciencias auxiliares mismas que utiliza la psicología clínica, pero no es parte de la psicología clínica. Es una disciplina que se enlaza con otras disciplinas científicas como la medicina, como la enfermería, la farmacología, la psicología, la psicoterapia, todo eso para tratar de analizar a través de todas las herramientas humanísticas que se puedan tener y tratar los temas de la muerte y la pérdida, la manera como las personas se enfrentan la pérdida, que puede ser por muerte o puede ser por enfermedad crónica o puede ser por proyectos. Es decir, que la tanatología estudia la psicología y el sentimiento del ser humano. Es un estudio fenomenológico que tiene que ver con todas las pérdidas que tenga el ser humano, ya sea pérdidas repentinas o pérdidas por el cambio en la etapa del desarrollo humano. Me gustaría decir que no es tanatología, porque nosotros también tenemos que ser bien claros y precisos en esa situación. Okay. La tanatología no es cuando alguien tiene un hijo con cáncer, no es Chuchita, te hablo para decirte que le eches ganas, ¿no? No es échale ganismo, tampoco son frases rimbombantes como que Dios lo ha querido así, Dios necesitaba un ángel, por eso se murió tu hijo. Y todas esas situaciones que realmente lo único que hacen es mortificar más a la persona que está viviendo un duelo. La tanatología también se encarga de los duelos, tipos de duelos, sus etapas, su tratamiento, su terminación, y en aquellos casos donde no se pueda resolver un duelo, pues sí ayudar al sufriente a sobrellevarlo. Caso concreto, el de las madres que pierden por muerte a un niño. Es un duelo que no termina nunca. Y el de los familiares que tienen a un desaparecido. Esos son duelos que solamente se sobrellevan, pero no se resuelven. No, porque no se cierran, no hay un cierre. Yo, bueno, ahorita que comentó eso de las mamás, voy a contar algo que a mí siempre me sucede, ¿no? En una ocasión, un grupo de padres que han sufrido la pérdida de un hijo, y ellos tenían un grupo de apoyo, me invitaban y reiteradas veces me invitaron, pero yo no me sentía preparada, pues, ¿no? para asistir. Para mí, y creo que lo he expresado varias veces, para mí el dolor de una madre, de un padre sufriente, es para mí como si agarrara una granada, le quitaran el seguro y me dijeran, ten. O sea, siento como que es, o como si fuera una cajita de cristal que hay que tratar con mucho cuidado. Pues no así el caso de otros duelos, como pues los padres, cuando a un hijo se le fallecen sus padres, finan sus hermanos, el amigo, la pareja, todo. Entiendo que el perder una mascota puede ser un duelo tan profundo como cualquier otro. Pero el caso particular de la mamá, el papá que pierde un hijo, para mí tiene una etiqueta así que dice tratar con cuidado, frágil. Y es por eso, pues. Y era como a lo mejor algo que yo me cuestionaba si era... oye, pues, ¿por qué no te avientas me decía a mí misma, ¿por qué no te avientas y te avientas con otros duelos? Y ahorita usted me acaba de sacar, pues, de la duda, no, pues sí es otra cosa, pues es otro nivel, porque no se sobrelleva, pues no se cierra, no se supera. Por ejemplo, en el caso de los desaparecidos que usted comenta, pues finalmente son hijos también, o sea, son hijos de alguien, pues. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué duele tanto la pérdida de un hijo?
La pérdida de algo que amamos duele muchísimo porque le construimos muchísimas virtudes a lo que amamos, ¿no? Dice un poeta argentino, Alberto Cortés, dice que lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Entonces, el vínculo de madre e hijo es indisoluble, pues, porque el asunto de la gestación, de la ilusión, a la madre por filogenia le viene esa devoción como madre, y entonces la pérdida de un hijo resulta en condiciones normales, ¿no? Tan dolorosa que la madre misma en ese momento quisiera no vivir. Es tan doloroso que quisiera no vivir. Y alegría en todas las herramientas que tiene uno como tanatólogo para analizar los tipos de duelos. Ya ves que hemos estudiado, ahora que eres estudiosa del tema, hay un perfil CACICE en el cual nosotros le tomamos una radiografía al consultante para ver, como decía mi maestra, ¿no? Para ver por dónde le vamos a entrar, ¿no? Para ver qué grieta vamos a tener. Y en ese perfil CACICE viene en la I el área interpersonal, que es la red de ayuda. Entonces nunca va a ser igual para una madre que se le muera su único hijo, para una madre que se le muera un hijo y tenga 3. ¿Por qué? El dolor es igual, es totalmente. Pero la red de apoyo es más. Pero la recuperación va a ser mucho más rápida, se va a acostumbrar a sobrellevar el duelo. ¿Por qué? Porque la psicotanatología se apoya en la logoterapia, que es la psicología basada en el sentido de vida. Y una madre que pierde lo único que tiene, entonces empieza a perder su sentido de vida. Pero si una madre pierde un hijo y tiene otros 2, tiene esposo, tiene una hija, tiene por quién vivir, cuida a su madre anciana, entonces encuentra digamos, a reforzar ese sentido de vida. Por eso, en tanatología, los tipos de abordajes no son como en psicología clínica. En tanatología, 2 más 2 no son 4. No es una receta de cocina, porque no existe un amorómetro, no existe un dolorómetro, no existe un extrañonómetro. Y alegría, me llama mucho la atención cuando hablas del duelo por pérdida de mascota. Robert Neymeyer, en su modelo de los desafíos, en el tercer desafío, nos regala al mundo ese tercer desafío en el cual nosotros tenemos que revisar el significado de nuestros mundos. Pero en el primer desafío tenemos que reconocer la realidad de la pérdida. Porque si no reconocemos a qué le está llorando el consultante, difícilmente lo podemos ayudar. No, ¿cómo? Ajá. Entonces, fíjate bien lo que pasa. Yo he atendido personas que han perdido a su mascota. Uno de los casos más difíciles me tocó, era una enfermera jubilada, mujer, ya entrada en años, arriba de los 70 años, que se murió su perrita que tenía 18 años con ella. Y como ella era viuda, entonces uno puede decir de una forma muy reduccionista, decir, pues ¿cómo es posible que le afecte tanto la vida de un perro? ¿No? Pues es un animal, ¿no? Pero cuando nosotros revisamos la realidad de la pérdida, nos damos cuenta que no perdió a la mascota. Perdió todas las tardes de su vida de caminatas acompañada. Sí, claro. Perdió todas las mañanas, ¿no? ¿Quién llegara y la despertara? De limpiar, que la lengüeteara el animal y todo. Perdió todas las oportunidades. Las oportunidades de ir platicando con la mascota en el carro a la hora de hacer el súper. Es decir, y esto tiene que ver con la manera como nosotros sentimos el dolor por pérdida de un ser amado. No sufrimos por el ser amado. El ser amado ya no sufre, ya descansó. Sufrimos por nosotros, porque nosotros nos extrañamos con ellos. Y esa es la realidad de la pérdida. Tus tardes, tus compañías, las emociones que ese objeto, persona, mascota te hagan sentir, ¿no? Yo sufrí la muerte de mi señor padre y todos los sábados de los últimos 15 años anduvimos juntos. Desde la mañana, ¿no? Él le gustaba desayunar en su casa en la montaña. ¿Y usted ya era tanatólogo cuando el señor falleció? Sí, y cenar en su casa de Ejido, ¿no? Entonces, ese día que falleció mi papá en ese hospital, esa tarde, no solo murió mi papá, sino que murieron mis sábados. Murieron mis paseos, las grandes jornadas de charlas, de atravesar una parcela platicando las mismas historias, de comer sardinas, de tomar café en la montaña con queso fundido y todo ese tipo de cosas terminaron.
Entonces se extraña uno con la persona que se ha ido y es donde viene la nostalgia y el dolor. Lo que viene después, porque sí es cierto, dejamos de ser, muere con una parte de nosotros con ellos, ¿no? Sí. Pero lo que viene después tiene mucho que ver, creo yo, con las herramientas que cada persona tenga, pero también con las ganas que cada persona tenga de hacer uso de esas herramientas o de encontrar esas herramientas, ¿no? Sí. Por un anclaje cultural en el que yo he encontrado en muchos pacientes. Acuérdese, maestro, que apenas estoy aprendiendo. Sí, ¿eh? sí. O sea, un anclaje cultural en el que yo he encontrado muchos pacientes que ellos creen que es su dolor la forma de hacer tributo a la vida de esa persona. Si deja de dolerme, entonces esa persona puede pensar que yo ya lo olvidé. Y se anclan al dolor para no faltarle el respeto a la memoria de esa persona. Sí, pero es un constructo mental errado. Sí, claro. Y eso, por eso te dije, eso no es tanatología. No. Por eso un tanatólogo tiene que intervenir, tiene que asesorar, tiene que hacer una intervención. Los psicoterapeutas le llamamos intervención psicológica, los clínicos, los que atendemos seres humanos. Se llama intervención porque a un ser humano no lo puedes cambiar, ni puedes cambiar su proceso cognitivo, ni su carácter, ni su forma de pensar. Pero sí le intervienes una idea nueva. Y esa nueva idea, aunque quiera, no la puede borrar. Y es cuando lo estás interviniendo. Por ejemplo, ese ejemplo que das tú, nosotros tenemos que, de una forma muy estratégica, como estás aprendiendo, cómo se habla con esas personas, sí, en una mayéutica socrática, en una psicología humanística totalmente, ¿no? Se le interviene a esa persona una idea. ¿Cuál idea? Es la idea de que la persona que muere no quiere morir y matar. La persona que muere quiere y que sabe que va a morir, utiliza todos sus recursos que tiene, pocos o muchos, para mandar un mensaje a los que van a quedar, para que disfruten la vida. Porque si no, pueden morir ellos de una forma inquietante, pues. Yo he tenido pacientes que ya a punto de morir me piden y me dicen, quiero que me prometa que va a hacer hasta lo imposible porque mi hija no sufra, porque mi esposa haga una vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de todos esos temas humanísticos y todo ese tipo de situaciones, y sobre todo cuando hay un moribundo de una enfermedad muy penosa, nosotros tenemos que enseñarle a las personas que en esos casos la muerte es un mensajero de paz, no es una tragedia. Es un mensajero que da paz y comienza, como dices tú, una nueva etapa en la cual el tanatólogo tiene que ver qué herramientas tiene la persona que sepa y que no sepa. Porque a veces la persona ha enfrentado muchísimas pérdidas en su vida, pero como no sabe que las ha enfrentado, no tiene fresco el bagaje de ideas, ¿no? Para utilizar, para superar un duelo. Para eso está el tanatólogo. O todo lo contrario, ha pasado por varias pérdidas humanas cercanas en la familia, y entonces en alguna ocasión escuché a alguien decir, es que son tantas tragedias, y entonces yo le decía, es que la muerte no es una tragedia, la muerte es un destino, pues, ¿no? Sí. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con estos conceptos que vamos abordando, porque, totalmente, como le digo, estoy de acuerdo con usted, vamos deshaciendo o interviniendo esa idea, pero tenemos que ir así, pues, con pincitas y sobre la cuerda floja, porque siento como que mueves algo que al paciente le dice, no, sabes que estás obstruyendo totalmente, me está diciendo algo que yo todavía no estoy listo para creer. Y a veces hasta se molestan, pues, ¿no? Yo he tenido cursos, o los mismos diplomados de tanatología, en el cual estás estudiando, formándote, que ha habido personas con mucha expertez en esto de la clínica, de la psicoterapia, que tienen maestrías, que tienen doctorados, que tienen especialidades en algún tipo de abordaje psicoterapéutico, y entonces creen que pueden intervenir a una persona, ¿no? No. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión puse un caso clínico en vivo, pregunté, yo ya lo había hecho tipo modelado, ¿no? Ya me habían visto cómo se entrevista a una persona que está en un proceso tanatológico, y entonces les dije a mis alumnas, ¿no? ¿Quién se anima a participar? Y fueron dos
dos mujeres muy, muy listas, muy inteligentes. Las dos tenían maestría en terapia cognitivo-conductual, recuerdo. Y una de ellas incluso estaba formada en terapia de marcos relacionales también, ¿no? Terapias de tercera generación, como mindfulness y ese tipo de situaciones. ACT, terapia de aceptación y compromiso. Entonces eran personas muy capacitadas. Les puse el caso. La persona empezó a hablar de qué se trataba su pérdida y estas muchachas se quedaron mudas, petrificadas totalmente, horrorizadas también, porque querían utilizar el método para el cual están entrenadas, ¿no? Y haciéndole ver a la persona que está pensando mal. ¿De qué se trataba? Era una persona que a su único hijo, un abogado, le metieron 3 tiros en la cabeza y lo dejaron tirado afuera como sangrando en un charco de sangre. Ella vio todo, ella se encargó de todo. Entonces ella decía que le daba mucha tristeza que la humanidad se hubiera convertido en una porquería, que la gente era muy malvada. Y entonces cuando ella decía eso, las muchachas querían intervenir para reestructurarle la idea de que está cometiendo una generalización, de que la gente no toda es mala, que tiene una distorsión del pensamiento y que tiene unas creencias irracionales. Invitándola a que hiciera estos análisis. Esta reconstrucción, ¿no? Sí. Pero no se animaban las muchachas porque ellas antes de hablar pensaban y decían, pues si tratamos de reestructurarle esa idea ahorita, pues le recuerda el 10 de mayo, ¿no? Porque ella te puede decir, sí, tú dices eso, porque a tu hijo no, le metieron 3 tiros en la cabeza, por eso estás diciendo eso. A eso es a lo que me refiero cuando le digo que voy como con pincitas, porque yo siento que a veces el consultante no está listo como para lo que tú tienes que decirle, que tú sabes que si él lo entiende le va a servir mucho, pero no está listo para entenderlo. Y siento que si tú dices, es que mira, tu familiar ya no necesita tu dolor, o sea, y tú no le estás llorando a él, te estás llorando a ti mismo, no, me la va a rayar, pues, eso se van dando cuenta ellos, con el acompañamiento primero, el acompañamiento tanatológico, y después con la consejería tanatológica. Como el otro día, Alegría, les decía en clase, esto de la tanatología tiene 4 puntos fundamentales, distintos entre ellos, y distintas personas están capacitadas para esta situación. Veíamos que la intervención en crisis no necesariamente tiene que haber un tanatólogo, porque un psicólogo clínico está preparado para la psicología de intervención en crisis, porque no atiendes el duelo, estás atendiendo el trauma. Eso lo puede hacer un profesional. Incluso en las áreas como de compañías de bomberos o policías, hay personas que tienen esa capacidad para una intervención en crisis, ¿no? Intervenir nada más en reforzar la realidad y dejar que la persona se exprese. Luego, después de la intervención en crisis tanatológica, vemos lo que es el apoyo tanatológico, ¿no? Hablábamos de que el apoyo tanatológico lo puede brindar cualquier ser humano. A mi vecina en un lapso de 6 o 7 años se le murió su esposo, su hijo mayor y su hijo menor. Y tiene una comadre que es su comadre de toda la vida y vecina de toda la vida, que vive enfrente de su casa. No se le despegó, no se le ha despegado en ninguno de esos procesos. Ha estado con ella, ha estado preparando el café, ha estado con ella limpiándole la casa, la ha acompañado a los ritos funerarios, la ha acompañado en las tardes, la ha acompañado a surtirla a la cena, se la ha llevado a su casa, la ha invitado 2 o 3 días a pasarse en su casa. Dice mi señora esposa, oye, esa es mejor tanatóloga que tú, ¿no? Porque no tiene una preparación, pero tiene un apoyo tanatológico. Lleva a la acción el apoyo. Totalmente. Y el apoyo tanatológico lo puede realizar cualquier persona amorosa, cualquier persona que sea cercana. Yo en una ocasión, una compañera mía que se murió su señora madre, y vinieron sus tías de allá de Parangaricutirimícoro, Michoacán, ni me aprendí los nombres, ¿no? Esos ritos mexicanos, ¿no? Que no pueden enterrar a la persona porque tienen que llegar las tías que tienen 50 años que no se miran, pero que tienen que llegar, ¿no? Son las usos y costumbres. Entonces, ella pues tenía casa llena ahí y estas personas pues hicieron pozole, tamales y todo. Entonces yo me le acerqué
en una de las ceremonias de misas que hicieron y todo, me le acerqué yo y le dije, ¿quieres que te limpie tu casa? Y volteó y me dijo, sí, tengo un cochinero, ¿ok? Ya solicité la ayuda de una persona ahí para que me ayudara con la limpieza, me llevé un rollo de bolsas negras. No, hombre, pues hasta los cáscaras de plátano tenían por todos lados. Ese es un apoyo tanatológico, Claro, cualquiera sí. lo puede hacer. Sí. Después viene el acompañamiento tanatológico, que ahí sí tiene que ser alguien que acompañe, Lleva como un dices tú, conocimiento. no ir a decir una barbaridad, Sí, ajá. acompañar en el dolor a la persona. Eso lo puede hacer un médico, su médico general, un psicólogo, ese acompañamiento. Pero si las cosas se ponen medio feas, si el duelo de repente es muy complicado, ahí sí tiene que venir la intervención de un profesional de la tanatología, que es la última etapa de la tanatología, que es la consejería tanatológica o la psicoterapia, pero amoldeada y aplicada en el término humanista. Todos los abordajes sirven siempre y cuando respetes el dolor del consultante, que no es tu dolor y no puedes razonar el dolor de ella con tus herramientas y tu agencia personal. Sí, porque hace rato comentaba un caso de alguien que le dijo, yo te encargo mucho a mi familia, no quiero que vaya a sufrir, no quiero. Sí. Y yo creo que pedir que la persona que se queda no sufra es pedir algo imposible, pues, ¿no? Sí. Yo cuando hablaba del sufrimiento hablaba del anclaje al sufrimiento, de cómo me doy cuenta que me estoy sintiendo mejor y caray, no me lo permito y empiezo a recordar cosas o empiezo a exigirme sentir dolor todavía porque no quiero que mi ser querido vaya a pensar que como ya no me duele, ya no. Pero es el sufrimiento, la tristeza, el sufrimiento inmediatamente después de la pérdida, pues es totalmente normal y esperable, ¿no? Sí, de hecho saben que van a sufrir y llorar por él. Lo que no quieren es que se patologice esa pérdida. Exacto. Igual me tocó un muchacho que con 2 niños, uno de 5 y uno de 3 años, un cáncer fulminante, y él le decía, ya muy enfermo, le decía a su mamá, le decía, mamá, me tengo que marchar, pero te dejo encargados a mis chamacos. Yo sé que va a ser difícil para ti, pero que esto sea un aliciente, necesitas luchar por los chamacos, ¿no? Porque se quedó la esposa pues con vida, pero ellos tenían mucha relación, pues. De hecho, hasta la fecha, los niños ya van a la secundaria y todo eso, y pasan mucho tiempo con ella, en la casa de la abuela, como un símbolo de que no han perdido su figura paterna. Ahora la casa de la abuela, para ellos los niños, es su figura paterna, es el recuerdo, y han sido educados en eso, que no tienen papá vivo, pero que no pueden perder contacto con su historia, ¿no? Y eso es lo que dicen muchos varones que van a morir también y que yo he visitado sumamente enfermos. Me han dicho, tengo una inquietud, ¿qué pasó? Pues es que ya ve que mi esposa está joven todavía y le gusta salir y le gusta disfrutar la vida. Yo, cuando me vaya, usted convénzala que acepte invitaciones con los señores, que si se quiere casar, se case. Fíjense, esa es la mortificación que tienen. Y de las personas más mortificadas que existen por el dolor de la mamá son los niños que van a morir. Sí. Los niños que tienen leucemia. Muchos de ellos, muy preocupados por mamá. Muchos de ellos no tienen problema en irse, pero tienen problema en dejar sufriendo a su mamá. Sí. Sí, nos dan grandes enseñanzas a los niños. Son extremadamente valientes. Miedo, ajá, son muy valientes, extremadamente valientes. Yo creo que esa ausencia de miedo, esa valentía viene de que no están contaminados, ¿no? Sí. Con estos esquemas mentales de los que hablábamos. Ven la vida de una forma más natural. No están todavía, no están apegados, no tienen codependencias emocionales. Pero tampoco tienen culpas insertadas, pues. No. O sea, a un niño no le puedes decir, oye, revisa lo que hiciste y lo que no hiciste, porque ahorita quién sabe a dónde vayas y el juicio que te hagan y cosas así. No, o sea, a un niño no le vas a decir eso. Y ellos tampoco están anclados a eso, pues, ¿no? No, incluso en las Sagradas Escrituras, para las personas que son creyentes, ¿no? Ahí mismo dicen, ¿no? El reino de los cielos es como el de los niños o los que son como niños. Exacto.
Bueno, ahora que toma ese punto, la tanatología se apoya mucho en las creencias religiosas. Depende de las creencias del consultante. Okay. Un tanatólogo no puede poner en la mesa ningún tema ni espiritual, ni un tema religioso de ningún tipo si no lo trae a la mesa el consultante. Pero ¿usted qué piensa, por ejemplo, de los libros de Elizabeth Kübler-Ross, que ella sí se aventura y dice lo que hay al momento de más allá, pero también al momento de trascender? Sí, totalmente, porque ella, al ser neuropsiquiatra, hizo muchísimos estudios de lo que ocurre en el intermeso de las personas, de la muerte. Y ella con los pacientes que hablaba, porque eran sus pacientes de mucho tiempo, entonces conocían la personalidad de Elizabeth, ¿no? Creo que Elizabeth hizo la especialidad del acompañamiento tanatológico, más que la psicotanatología. Ella fue una acompañante, una acompañadora, quién sabe cuántos muertitos se aventó. Centenares, si no es que miles. Hay una filmoteca ahí, de cuando está en su lecho de muerte Elizabeth, y están sus colegas y sus alumnos y los dueños de los hospicios y todo, y los están entrevistando y dicen que no lo pueden creer. Creíamos que era inmortal. Una iluminada, sí. Creíamos que era inmortal y resulta que se va a morir. Murió en paz totalmente. No, y con muchas ganas, porque ya ella previamente había traspasado el umbral y había visto la maravilla y ella quería volver y todo eso, ¿no? Pero ¿usted qué opina de la gente dentro del mismo gremio psicológico que desconoce, o sea, que habla, no, es que esos son los procesos químicos que presenta el cerebro a la hora de morir, que da como resultado las alucinaciones, que se parecen a esto y a esto, como no hay alguien que pueda venir y decirnos, es que yo estuve allá y ya regresé y es así, que sí lo hay, pero entonces luego se lo adjudican a esos sí. O sea, ¿usted qué opina como de los colegas con otras corrientes psicológicas escépticos, incluso o sea, escépticos a esto, pero también escépticos a eso no es ciencia? O sea, si tú metes a una creencia religiosa, a una creencia espiritual, si tú eso no es ciencia, deja de ser ciencia. Y de repente como que se apegan mucho al molde, que siento yo que un molde pocas veces sana, ¿no? Y que nos critican a los que decidimos salirnos del molde porque eso es lo que sana al paciente, pues. No, estaba recordando yo a un poeta argentino, bueno, universal, ¿no? Facundo Cabral, ¿no? Que hablaba mucho de las cuestiones de la muerte, de la vida, de la trascendencia y todo ese tipo de cosas. Víctor Frankl lo retoma también, ¿no? Facundo Cabral decía que los científicos cuadrados eran muy reduccionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque si todo lo vemos como materia, pues materia, el concepto de materia, ¿no? Tiene que ser energía gravitatoria, energía luminaria, y lo que dicen, ¿no? Nuclear baja y nuclear alta, y tiene unas definiciones. Pero como decía el padre Carreiro, ¿qué tipo de energía existe en la impresión que te deja a ti un poema? No se puede medir. No hay un sentimentómetro. ¿Qué tipo de energía, qué tipo de energía podemos medir a personas que yo he acompañado a morir, que el día que mueren me han dicho y me dicen, ayer vino mi mamá, vino mi papá, vino mi hermano, hablé con ellos, estoy listo? ¿Qué tipo de energía es esa? No sabemos, y como dices, aparece el aparato inconsciente y el yo y el super yo, y empiezan los super sabios, ¿no? Pero los que hemos acompañado en un punto muy humanístico en esta situación, creemos que hay cosas que no podemos explicar, y si el consultante trata de verlo un lado espiritual, un lado de creencia religiosa, de creencia en la deidad o de una forma teísta, nosotros lo tenemos que acompañar y validar, porque criticaban mucho a Luis Pasteur, que el padre
de la biología, ¿no? De las vacunas y todo eso, que era un gran científico. Y le decían que todo tenía que ser comprobable, ¿no? Y entonces él decía, cuando muera su madre, pártanla en 1000 pedazos a ver si encuentran dónde está el amor que tuvo por ustedes, ¿no? Entonces son situaciones que son inteligibles, completamente inteligibles, pero que se vuelven realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto amor se tuvieron tus padres, tus papás. No se puede ver ni nadie lo puede saber, pero por ese amor naciste tú y a ti sí te puedo ver, que tú eres el resultado inteligible de lo que es ininteligible. Entonces, hablar solo de ciencias, seríamos en los procesos de dolor, de muerte, de sensación, estaríamos en un campo demasiado reduccionista. Sí, y aparte que tanto como ellos dicen no lo puedes asegurar, así ellos tampoco pueden asegurar que no. Pues no. Nos metemos en un círculo, ¿no? Ajá, ¿quién fue primero, no? Y maestro, ¿usted le ha tocado acompañar a alguien en el lecho de muerte? Sí, a muchos. Y ha visto como estas. ¿Por qué nos habla un poquito sobre lo que Elizabeth Rose decía sobre estas etapas de morir, y luego nos habla un poquito de las etapas del duelo, porque hay personas que están atorados o están viviendo una etapa del duelo y no saben que es normal si es la etapa de la ira, que están enojados y cosas así? Sí, bueno, Elizabeth, el modelo de fases de Elizabeth Kubler-Ross a partir de la obra que tuvo ella fue mutando, fue migrando un poco, ¿no? Al principio era un modelo muy rígido. ¿Por qué? Porque es un modelo hospitalario. Ajá, y finalmente era médico, pues. Es un modelo hospitalario en que viene una negación, un choque, ¿no? Tienes cáncer terminal, vas a morir. No, pues se equivocaron, yo me siento bien, ¿no? Entonces viene una etapa de negación, un choque tremendo, primero en donde niegas y no puedes aceptar esa realidad. Esa sería como la primera fase, ¿no?, del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross. El segundo, digamos, escalón sería las falacias de control, las falacias de justicia. ¿Por qué a mí? ¿Cómo es posible que me haya pasado a mí? Yo tengo la culpa de que mi hijo se haya suicidado, o yo tuve la culpa de que mi hijo le dio cáncer porque le hubiera dado comida más sana, o todo ese tipo de cosas. Viene una ira. O porque él tan bueno, ¿no? Una frustración. ¿Por qué él tan bueno? ¿Por qué no se murieron los tecolines de la esquina? ¿Por qué mi hijo que era tan bueno? Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué responde usted a eso, maestro? Porque yo me imagino que ha escuchado varias personas que sí, totalmente, sí. Por ejemplo, el otro día una señorita llorando muy angustiada, me decía que su mamá solamente había sido mamá de ella y su hermana Cuata, su hermana gemela, y que su mamá había sido maestra y había trabajado doble turno y todavía en su casa daba clases particulares para pagarles las escuelas que ellas eligieron para que hicieran sus carreras, que su mamá desde que dejó a su papá por maltratador cuando ellas eran niñas no salía a fiestas, les regaló todo absolutamente, nunca les negó nada, fueron a todos los viajes, tuvieron la mejor ropa, su mamá vivió y se entregó para ellas y para la mamá de ella también, para la abuela de las cuatitas, ¿no? Y entonces dice, y gritaba y decía, ¿y por qué se murió? ¿Por qué le dio ese cáncer y por qué se murió? Y lloraba y se me quedaba viendo, ¿no? Entonces yo le hice una pregunta, ¿no? Ya ves que en la tanatología yo tengo toda mi vida estudiando para no saber nada, ¿no? Yo no sé nada, yo nomás pregunto, yo solo pregunto. Y entonces yo le pregunté, le dije, a ver, me llama la atención un poquito eso que dices y me gustaría como comprenderlo un poquito mejor. ¿Qué parte? Me dijo. Eso que dices, que tu mamá fue tan buena, fue una maravillosa hija, una maravillosa madre, una persona muy amorosa, muy cumplidora. Pero yo estaba pensando que quizá tu mamá fue de esa manera para vivir muy bien su vida, ¿no? Para que ustedes vivieran muy buena calidad de vida junto a ella. Pero lo que no me queda claro es que si alguien tiene que escoger ese modelo de vida para no morir, o es para tener una vida plena, o considerando que hay un camino a seguir de ser un gran ser humano para no morir. Eso es lo que no comprendo.
¿Qué me dice? Se dejó de llorar y me dijo, nunca lo había pensado así, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿ves con qué sutileza? Somos los tanatólogos, les digo yo a mis alumnos, somos como una brisa suave, como una brisa que acaricia. Es una de las cosas que tengo que aprender más, hacer esa brisa suave, porque de repente soy un poquito... directiva. Sí, por ejemplo, en una ocasión una muchacha me dijo eso acerca de su papá también, o sea, me dijo, ¿por qué mi papá se tuvo que morir? ¿Por qué la gente mala que está allá en la esquina haciendo maldades, como usted dice, el tecolín, no se muere? Y luego le dije, también se mueren. Todos nos vamos a morir. La gente mala también se muere, porque la muerte no es un castigo, la muerte es un destino. Uh-huh. La diferencia es que esa gente se va a morir bajo circunstancias, mientras que tu papá tuviste la oportunidad de atenderlo en casa, uh-huh. Que experimentara tus cuidados, que sintiera tu amor, que sintiera... Entonces, pues yo ya un poquito dando la respuesta, no preguntando la respuesta como ustedes, ¿no? Qué buena estrategia. Entonces, ok, esa es la segunda etapa. La ira. Sí, la ira y la culpa, la frustración, uh-huh. El coraje. El coraje, yo he tenido en el consultorio personas que han destruido la silla. Uh-huh. Y llevo como 2 puertas. Que no, le digo, dale. De tambor, ¿no? Dale, ¿no? Entonces, viene una tercera etapa, que es la etapa de la negociación. Hay una preaceptación, que dice, bueno, pues es que mi hijo pues no se cuidaba, uh-huh. Tenía diabetes, no dejaba de tomar cerveza y soda, uh-huh. Pues empieza a negociar, uh-huh. Cuando se da cuenta de que la muerte nos regala el principio de irreversibilidad, empieza a negociar con ese asunto. Bueno, pues me voy a morir, pero pues ya viví 50 años, ya trabajé, conocí el amor, tuve 2 hijos, bueno, empieza la negociación. Y luego, después en la cuarta etapa, Elizabeth reconoce una etapa de una tristeza profunda. La literatura marca depresión, yo no lo miraría depresión. Depresión es si el duelo se patologiza, entonces cae en una depresión crónica. Es una enfermedad muy seria, ¿no? Pero no, eso cae en una profunda tristeza en esa etapa que viene siendo la cuarta etapa, porque sabe que todo lo que está viviendo es real. Sabe que es real y que es irreversible. Y que sí, ya no hay marcha. Ajá. Cuando la persona trabaja esa área, esa tristeza profunda, que a pesar de la tristeza puede reactivarse y volver a la funcionalidad, digamos que hay una etapa ya de vuelta a la funcionalidad y que la persona ha sobrellevado o ha superado su duelo. Pero Elizabeth Kubler-Ross, como lo vio en los hospicios, ¿cómo era? Así como mi hermana, mi querida hermana, que fue tanatóloga pediátrica en una clínica. Ella cuando estudió tanatología, porque mi hermana lo hizo al revés, primero practicó la tanatología y luego estudió la tanatología. Mi hermana es tanatóloga. Entonces ella cuando estudió tanatología y detectó esas fases del duelo, dijo, con razón, exactamente así es, porque ella también estaba en un hospital, ¿no? La misma Elizabeth Kubler-Ross después ya indicó que no todas las personas viven todas las etapas y no todas las personas viven en ese mismo orden. En el orden y lineal, o sea, te paseas, te regresas, te medio vuelves, las combinas, las enzimas, todo. Las navidades, los cumpleaños, el día del niño, el día de las madres, el día del padre, el día del onomástico, el día de tal y tal y tal. Hay una regresión, hay una melancolía terrible en todo eso. Sobre todo en la primera ronda, ¿no? Sí, en las primeras rondas, sí, los primeros 2, 3 años te regresas. Y van las pacientes a consulta y dicen, otra vez estoy igual, no me ha servido de nada, yo pensé que ya había salido de esto. Sí. ¿No? Fíjese que a mí, desde la primera sesión, a veces les hablo de esa recaída y les digo, te lo digo para que lo tengas presupuestado y cuando suceda me digas, te digas a ti misma, alegría ya me había dicho que esto iba a suceder. Porque sí se asustan. Sí. De repente sienten otra vez el bajón y se asustan y no puede ser, pero también que iba, ya perdí todo, di 2 pasos para enfrente y 3 para atrás. Y no. Y los días buenos que tuviste. Sí, totalmente. Que no se te olviden, eran días que antes no tenías. Pues, totalmente. ¿No? Entonces, digamos que yo, alegría, me toca vivir ya desde hace muchos años
me toca vivir la otra Navidad. Desde diciembre. Generalmente siempre trato de apoyar a las personas, siempre publico en mis redes que estoy de guardia para quien sea en este mes tan complejo. ¿Por qué? Porque nosotros, los no tanatólogos, no se imaginan cómo es la Navidad, creen que es dicha y felicidad. Pero para las madres que han perdido a sus hijos, la Navidad, ¿sabes qué hacen en esos días, Alegría? Cancelan sus redes. No, sufren al ver a los niños abriendo regalos, rompiendo piñatas y todo eso. No quieren ver. A veces tenía una paciente que ponía el arbolito de Navidad y quebraba las esferas. Quebraba las esferas y se quedaba ahí. Todas las 2-3 días se quedaba en el arbolito con las esferas quebradas. Entonces, hay la otra Navidad donde hay sillas vacías, donde hace 1 mes, 2 meses un miembro murió y van a enfrentar la Navidad sin ese ser amado, con una silla vacía. Es terrible. A mí me han hablado mamás y me dicen, las niñas quieren que ponga la bota también de Carlito, ¿cómo la ve? Porque murió de 9 años, pues, y las hermanitas de 7 y de 11 quieren la bota del hermano en el arbolito. Y me han preguntado. Y le digo yo, ¿cuántos hijos pariste? No, pues 3. ¿A cuántos amas? Pues a los 3. Pues ponle su bota. No hay una presencia física ya, pero lo llevas puesto, ¿no? Carlito físicamente ya no te acompaña, pero morirá contigo cuando te toque irte a ti, ¿no? Porque una madre llora a su hijo todo el tiempo. Hay personas fuera de ese, a lo mejor, núcleo familiar, o sea, es decir, no es ni el papá, ni la mamá, ni una de las hermanitas, que muy malamente, sin haber vivido algo así, se atreven a opinar y juzgar y a decir... Sé lo que estás sintiendo. No, o a decir, es que eso ya es patológico porque todavía sigue poniendo la bota. No lo supera porque todavía le pone su lugar en la mesa. No lo supera porque lo sigue mencionando entre sus hijos cuando no... Y o sea, sin conocimiento. Pues, totalmente. O sea, no, una cosa es una patologización, que el proceso cognitivo se nuble y vea a la persona, ya vea visiones, delirios y todo, pero eso está dentro de lo normado de la psicología clínica, ¿no? Y se interviene también. Pero otra cosa es, exactamente ahorita que vayamos a hablar de las tareas del duelo, es la resignificación. Yo en mi casa, con mis hermanas, no hay reunión de chistosada que no salga mi papá. Es un curadón, es un curadón. Y las nietas más grandes y todo, no hay piñata, posada navideña o carne asada donde no salga su abuelo, ¿no? Entonces, vive con nosotros, es una resignificación, ¿no? Ya no es una presencia física, pero es una resignificación, ¿no? Que viene siendo parte de lo que mencionaban de las tareas del duelo. Y no es un lo saco a colación o le pongo la bota o le pongo su lugar porque no acepto que no está, sino porque estoy resignificando cómo ahora está, ¿no? Sí, la forma en la que... Tienes una relación con él, sí, tienes una relación con él y eso es excelente, ¿no? Están los modelos mucho más dinámicos del duelo, los que estamos viendo ahí en el Diplomado Internacional, que son 2 generalmente. El que más usamos es el de las tareas del duelo de William Worden, ¿no? Porque pues, son 4 tareas, es más identificable. 4 tareas del duelo que dice el padre de la psicotanatología, que es William Worden, que dice que ya viendo las fases o viendo una posible fase de un duelo o viendo una pérdida, un dolor, tú te tienes que centrar en la elaboración de 4 tareas. Esas 4 tareas son secuenciales, pero es igual, porque no todos las tienen de la misma intensidad y al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, el otro día en una conferencia, un tanatólogo profesional con maestría en tanatología me preguntó que si, por ejemplo, se presentaba una persona muy triste y muy melancólica por la pérdida de un hijo, pues que ya cómo podía usar él la tanatología, si tenía que regresarlo a la negación y luego a la ira y a la culpa y todo. No, le digo, pues si se trata de ayudar, no regresar, ¿no? O sea, no vas a adecuar el modelo a la persona, no es la persona la que entra en el modelo, en la secuencia que vaya. Lo que dijo, lo que usted comentaba desde un principio, no es cuadrado. No, es William 2 más 2 son 4 aquí, no. Aquí. William Worden nos dice que hay una aceptación total.
lo que Elizabeth pone al final, William Worden y Neymeyer lo ponen al principio. Hay una aceptación total, es decir, sí ocurrió, sí pasó. Y lo tienes que aceptar, sí, y la otra opción es sí. Sí se murió tu mamá, sí se acaba de morir. Ayer la viste, estaba muy bien. Porque luego lloran, pues, y te dicen, es que se murió mi papá, pero el domingo estaba vivo. Yo lo vi, yo lo acababa de ver, ¿Sí? que estaba bien. Pues sí, pues, el único requisito para morir es estar vivo, ¿no? Sí. No puedes decir eso, ¿no? Tienes que empezar a abordar ese tipo de cosas. No te quiero dar idea. ¿No? Entonces, hay una aceptación total. Y después es lo que viene el apoyo y el acompañamiento. Tiene que haber una expresión total. Tiene que hablarlo, tiene que llorarlo, tiene que hablar de él, de qué sufrió, cómo lo está viviendo, cómo lo desgarra ese dolor por dentro, si tiene coraje que lo exprese, y no solo hablando, gritando, llorando. Tú sabes que a veces escribiendo o dibujando, o pintando o haciendo un montón de cosas, ¿no? Es una expresión total. Después... Lo que pasa es que como que hablar de su ser querido y afinado les ayuda a asimilar, ¿no? Sí, a saber que sí es cierto. A saber que sí es cierto, a saber que ya no está, a saber... Pero muchas veces las personas las personas que no están viviendo el duelo se incomodan, así como, oh, yo me voy a empezar a hablar y yo no sé qué cara poner, yo no sé qué decir, mejor cambio el tema, me voy y me levanto y de repente le tenemos un poco de miedo a convivir con la persona que está pasando por el duelo. A la persona que tiene un amado que ha fallecido. A la persona le gusta hablar de eso. Pero le necesita hablar de eso. Pero le genera mucha tristeza. Pero entonces nosotros en esa segunda tarea del duelo hay una expresión total. Después viene, creo que la etapa más importante, ¿no? Que era lo que hablábamos de entre la negociación, más o menos dentro de la curvatura del modelo de fases de Elizabeth Kubler-Ross, que es la adaptación. Se llama traslaboración del duelo. Es decir, tengo que incorporar mi nueva realidad a mi nueva vida, porque ya no tengo esposo, porque ya se murió mi papá, ya va solo, ¿no? Entonces hay una adaptación, y la adaptación tiene que ver con cómo vas a hacer tú para sustentar lo que no sustentabas antes. Yo he atendido a varias viudas que me dicen, es que mi esposo hacía todo. Mi esposo, yo no sé ni dónde se paga la luz ni nada de eso, no me han dicho. Pues. Así estoy yo con mi papá. Entonces, mi papá me hace todo eso. Entonces, dices tú, no, es una etapa de adaptación total. Hay una adaptación a todo, alegría. Y un tanatólogo explora absolutamente todo. Me decía una mujer de con 50 años y todo, que lloraba y lloraba por su esposo, se murió, sí, lloraba y lloraba. Y entonces estábamos identificando, ¿no? Esos vacíos para trabajar en ciertos vacíos y adaptarlos y todo. Y estábamos hablando de la adaptación. Y llorando y todo, pero me dijo, ¿sabe qué? Le puedo decir una cosa, le quiero ser sincera, sí. Es que yo tenía una conexión sexual terrible con mi esposo. Y ahora que oigo eso de adaptación, pues ¿cómo le voy a hacer? No, fíjate, hasta ese tipo de cosas. Yo le decía, no, pues ¿cuál hasta eso? Todo. Principalmente eso. Todo, sí. O sea, es un todo. Es emocional, es físico, es biológico, es sexual, económico, temperamental, social, sí. todo. Las mismas cuestiones domésticas. Una esposa de un señor albañil muy exitoso, el señor, iba a la consulta y decía que pues, su hijo nunca estaba. Porque su hijo era un aventurero y que le gustaba vivir en su rancho en Sonora y que nomás un hijo tuvieron y que pues, no contaba con él. Él tenía un montón de hijos allá en Sonora y todo, y sí le apoyaba con dinero o venía de vez en cuando. Pero... Entonces ella vivía sola con su viejito, con el albañil, pues muy exitoso. Y entonces llega la señora al consultorio y me dice, pues salgo y ay, miro los pick-ups de mi marido, pues yo no sé ni manejar. Sí. Ahí quedaron los pick-upsones y ella ni se sabía subir, no sabía ni cómo se abrían, porque hasta él le abría la puerta, ¿no? Para que se subiera. Y todo ese tipo de cosas duelen cuando la persona... Sí, totalmente. Entonces fíjate cómo tienes que ayudar como tanatólogo a que la persona tenga una adaptación. Le decía yo, dentro de los trabajadores de tu esposo, ¿hay alguien a que le tengas confianza? Sí, a 2, ok. ¿No se te ocurre, por ejemplo, decirles a los muchachos que si te llevan a hacer el súper, ¿no? En el pick-up de tu esposo, tú le das dinero
que le dejó un seguro de vida y una pensión el señor, hasta eso fue precavido. Y le dicen, mira, le ponemos gasolina y yo te doy algo de dinero y todo. Y se me quedaba viendo y me decía, oiga, qué inteligente es usted, ¿no? No, lo que pasa es que se le cierra el mundo. Cuando están bloqueados. Y no ve opciones, claro. Pues. Sí, lo mismo que comentaba hace rato de cómo a veces un simple, te voy a limpiar tu casa, es ayuda, porque en esos momentos hasta las tareas más simples resultan descomunales, así es. O sea, lavar los trastes. Tenía una paciente que me decía, alegría, es que para mí es más fácil escalar el Everest que poner una lavadora. Así. Entonces, sí, porque para emocionalmente está mal. Sí, ajá, para que se dé uno cuenta de la incapacidad que experimentan, pues, ¿no? Sí, totalmente. No, y tantas cosas, ¿no? Y lo que hablabas hace ratito de la incorporación de esa tu nueva relación, de que venga el tema de la conversación, de ponerle su bota en su arbolito, sí, y todo ese tipo de cosas, y que ya no sientas ese dolor tan profundo, sino que lo haces porque tú te comunicas con tus hijos también fallecidos o tus amados fallecidos. Es lo que llama William Worden la resignificación, que aprendes a tener una relación, pero ya no física, con el que estás. Esa es como la cereza en el pastel de los tanatólogos. Y lo más bonito, maestro, es cambiar esta idea en la persona de que tiene que recordarlo a través del dolor. Recuérdalo con el amor, con sigues aquí, pero ahora de esta manera, ahora en mi corazón, ahora en mi mente, ahora con mis detalles. No a través del, no me doy permiso de continuar porque no vayas a pensar que... Sí, lo que pasa es que cuando viene un accidente o una muerte repentina muy sangrienta, un asesinato, una situación, o como unas hermanas que yo atendí, que su papá lo atropellaron y lo vieron ahí como una hora tirado al señor, que lo recogieron y todo. Entonces yo les enseñé que su papá no era eso. Esos últimos fueron los 40 minutos, los últimos de su vida. Pero su papá fue 68 años, 5 meses, menos los 40 minutos que estuvieron, ¿no? ¿Cómo lo aprendieron? Pues no les puedo decir así, ¿no? ¿Cómo lo aprendieron? No, yo platicaba con ellas en relación y les decía yo, me gustaría más o menos saber, me da muchísima curiosidad ¿qué relación tuvieron con su papá? No, fue maravilloso mi papá. Ok. ¿Tú lo recuerdas en tu quinceañera? Le preguntaba uno. Mi papá, claro que lo recuerdo en mi quinceañera. Sí, él me compró todo y me pagó todo. Ok. ¿Y qué tal? ¿Tú lo recuerdas? ¿Te acompañó? Le decía la otra. Cuando te casaste, ¿él te entregó en la iglesia y todo? Claro que sí. Mi papá me entregó en la iglesia y todo. Y luego, ¿cómo se llevaban tus niños con su abuelo? ¿Cómo se llevaban? Mi mejor abuelo del mundo. Todo, ¿no? Y empezábamos a tejer una conversación en la cual yo, sin decirles, porque es una técnica tanatológica, se llama implícito pero no presente, o sea, no lo traes directamente el tema, ¿no? Entonces empezaron ellas a ver que su papá no fue la vida de su papá, no fueron esos 40 minutos, sino que fue maravilloso. No fue el cuerpo que estaba ahí tirado. Exactamente, ¿no? Y luego también las puse a hacer una técnica tanatológica que se llama la galería de los recuerdos, porque cuando llega una imagen muy traumática de un fallecido, no puedes dormir porque en la noche te aparece esa imagen. Entonces yo les decía, quiero que de aquí a que nos volvamos a ver, y quiero que me lo digan o lo traigan apuntado, antes de dormir tienen que recordar algo chusco de su papá, esforzarte por recordar algo chusco. Y ahí se ponían en la noche, ¿no? Recordaban algo chusco y luego recordaban la imagen desastrosa. Pero ¿qué es lo que pasa con la memoria hipocámpica? Cuando tú entrenas la memoria hipocámpica para un cierto recuerdo, haces que, como está entrenado y está entrelazado, al momento de recordar la escena grotesca, automáticamente recuerdan la escena chusca también. Y entonces ya hay un equilibrio en eso, ¿no? Ya existe, se empieza a equilibrar, ¿no? Pero esas son técnicas tanatológicas que uno utiliza en la que el consultante, sin darse cuenta, pues se va sintiendo mejor, ¿no? A mí me dicen los consultantes a veces, me dicen, cuando voy a venir ya a mi cita, mis parientes o mis amigos me dicen, pues ¿a qué vas a ir otra vez con el tanatólogo? ¿Qué? ¿Que te va a regresar a tu esposo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es como un medium o qué hace? Entonces dice ella, fíjese que yo ya no les contesto porque no les sé contestar.
Pero lo único que sé es que cuando vengo en una manera como de un misterio, por lo que me dicen allá mis familiares, mis amigos, pero cuando salgo de aquí salgo contento. Y no lo sé explicar, y entonces no se los puedo explicar, dicen ellos, ¿no? Pero yo respondería sí me lo va a regresar, sí me lo regresa de otra forma, con otra construcción, con otra idea, con otros sentimientos, pues, ¿no? O sea, porque el último porque nosotros por sí solos hacemos ese anclaje. Entonces, ¿sí? El psicólogo, en este caso el tanatólogo, nos regresa el amor y el recuerdo lindo de esa persona. Eso lo explican ellas ya cuando están trabajando, cuando ya en su duelo. Sí. Es algo, Alegría. Pues yo soy psicólogo clínico también, ¿no? Formado en psicoterapias, en varios abordajes, ¿no? Utilizo los métodos postmodernistas, se me hacen más eficaces, porque no me gustan los tipos de abordaje que patologizan a las personas. Me gusta más el cómo sí, que el cómo no ya sabemos, ¿no? Entonces, sí siento mucha satisfacción cuando trabajo en casos complejos y todo eso, pero no se compara la satisfacción que he sentido yo en mi vida de tanatólogo. Cuando me mandan un recado, me encuentran por ahí personas que se sonríen y me abrazan, ¿no? O me dan las gracias, o de repente yo a veces estoy y me llega un mensaje de una persona que ya no recuerdo, me dice, he estado pensando mucho en usted, y empiezan a escribir, todos se vuelcan sus sentimientos de una persona, y te voy a poner más sencillos ejemplos de los que he trabajado con personas que cuando me miran se sonríen. La mamá de una muchacha de 34 años que su esposo en estado de cristal, de metanfetamina, delante de los niños de 10 y 12 años, le arrancó la cabeza con un cuchillo y se quedó con la cabeza en la mano, ¿no? Ese caso. El caso de la mujer que ahora en agosto se le olvidó el niño en el carro ahí en la colonia Santa Isabel. Ese caso. El caso que a su mamá la agarraron en un rito de la Santa Muerte y con una sierra le cortaron en pedazos a dos mujeres de esas, a 3 hermanos que ella seguido me escribe, ¿no? Y me escribe con mucho cariño, dice que me quiere mucho. Su mamá cometió un suicidio de una forma tan escalofriante, ¿no? Yo los atendí a todos ellos. Se aventó la señora de un segundo piso a un cerco de puntas, de picos y cosas de esas. Y cuando los veo, o cuando me hablan, o cuando me expresan el cariño, o los miro en las redes, que están con los hijos, que están viajando, que están celebrando un logro, una graduación y todo, llegan a visitar esa sensación de bienestar del tanatólogo. Sí. Como de orgullo, de odio. No tanto, fíjate, quizá no orgullo como psicólogo clínico, pero en tanatología no. Te da un poquito al revés, te da como un respiro de saber, alivio. No lo hice tan mal. Sí. Es como un alivio. Sí, como un alivio, ¿no? Sí. Pero cuando sabes que no haces las cosas tan mal, también puedes sentirte orgulloso, ¿no? De vez en cuando. Aparte del alivio. Ok. Maestro, ¿qué hay después de la muerte? Después de la muerte hay tantas cosas que nos gustaría conocer y explorar. Decía un maestro, está la pera, porque en la lotería, la muerte, pera. Los creyentes, Alegría, y en este caso a mí a veces me cuestionan que ya me da un poco de risa, porque yo en mi vida personal, en mi vida privada, yo soy creyente y practico la fe. Incluso yo en mi vida privada soy profesor de Biblia del Instituto Bíblico Dei Verbum de la diócesis, y hay personas que me dicen, por ejemplo, personas del área médica que son mis pacientes y que conocen poquito mi vida, me han preguntado, me dicen, oye Oscar, ¿cómo es posible que tú, practicante de las neurociencias y que me has tratado a mí, a mis hijas y todo eso, y cómo es posible que seas religioso? No me cuadra, me dicen. Precisamente por eso, porque conozco la maravilla del sistema nervioso y sé que tiene que haber algo ahí, ¿no? Sí, yo estoy convencido de que voy a volver a ver a mis seres queridos fallecidos. Estoy convencido, no lo puedo explicar, pero estoy convencido de ello.
Okay. Pero ¿cómo reducimos el miedo de las personas? Las personas que nos están reproduciendo ahorita, ¿cómo le reducimos el miedo a morir? ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a morir? Sabiendo que es la única realidad. La realidad no es real. Todo viene desde un marco referencial. Es decir, que la realidad que nosotros percibimos de los objetos, de las circunstancias, de los constructos, el objeto no se describe a sí mismo, sino que necesita un describidor, ¿no? Entonces, pero lo único que sí es real es que vamos a morir. Y tenemos que aprender a disfrutar mientras vivimos. Porque como les digo yo, los tanatólogos no hablamos de la muerte, hablamos de la vida. La muerte habla por sí sola. Y cuando nosotros aceptamos que la muerte es lo que le da sentido a la vida, porque si no, sería ciego azar. Entonces nos enfocaríamos más en lo que estamos haciendo mientras estamos viviendo. Exacto. Entender que no es un día más, ¿no? Es un día menos. Es un día menos, pero es un día que puedes aprovechar tú y vivirlo en tu máximo esplendor. El coraje es el castigo que pagamos por los errores del otro. El resentimiento es tragar veneno esperando que otro se muera. Todo ese tipo de cosas no sirven para nada. Tenemos que vivir el Dasein, tiempo y espacio, aquí ahora, y disfrutar lo más posible. Hay que decirle a nuestros seres amados que los amamos. Y si alguien dice, oye, pero si ya le dije, ¿no le hace? ¿O le decirle? ¿No? Todas las veces que se pueda. Sí, ahí te encargo a tu novio. Muy bonito. Te amo, productor. Ok, maestro, pues muchísimas gracias. Agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Se nos fue la hora rapidísimo. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte definitivamente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por reproducirnos. Vamos a estar, pues ya sabes, espéranos en el siguiente podcast con el siguiente tema. Y hasta la próxima. Gracias, maestro. Bye, nos vemos.